Bienvenidos a tu zona favorita. Gracias por estar acompañándome en este curso de Premiere Pro de 0 a 100. Mi nombre es Andrés Barrera. Si te gustan nuestros contenidos, puedes apoyarnos con un like, suscribirte al canal. Debajo del video encontrarás el botón suscribirse, es totalmente gratis. En la parte derecha puedes activar la campana y así YouTube te notificará cuando carguen nuevos contenidos. También en la caja de comentarios puedes dejar tus opiniones, tus preguntas, tus sugerencias. Y nos encuentras también para que nos sigas en Twitter, Instagram y Facebook como tu zona favorita. El día de hoy en esta clase vamos a ver la segunda parte de colorimetría y nos vamos a enfocar en Lumetric. Lumetric es una herramienta que trae Premiere Pro. Ya en esta versión de 2020 la trae incorporada. Y esta herramienta es la que nos va a ayudar a trabajar completamente con el color en las fases que ya habíamos nombrado, en la fase primaria, secundaria y en la fase de los loops. Así que vamos a nuestra máquina virtual. Acá vemos el espacio de trabajo que ya teníamos en la clase pasada. Acá vemos este plano, el cual ya está corregido. Falta un poco de saturación, pero está bien hasta ahí. Vamos a anexar a este panel los ámbitos de Lumetric. Pero primero vamos a ver que ya acá en la pestaña de color tenemos todo incorporado para trabajar con ámbitos de Lumetric. Acá ya tenemos el video original, los ámbitos. Y todo está preconfigurado según cómo lo ha colocado Premiere. Acá vemos los ajustes de intensidad. Vemos que está la herramienta completa. La verdad a mí me gusta trabajar más de esta forma. Así que regresamos a nuestro espacio de trabajo. Y nos faltaría anexar los ámbitos de Lumetric. Vamos a ventana. Y en la parte final encontramos ámbitos de Lumetric. Se nos activa acá, ya lo vemos. Podríamos trabajarlo en ese espacio si quisiéramos moverlos. Simplemente cada panel vamos a moverlo de esta forma. Cuando un panel está incrustado, como es este, basta con dar clic derecho, desacoplar panel y ya nos queda como un panel en modo modal. Podemos moverlo acá, ampliarlo. Bueno, eso ya lo dejo para que ustedes lo acomoden como deseen. Si desean trabajar ya con el que trae Premiere o acomodarlo de esta forma como lo tengo. Bueno, acá vamos a explicar un poco qué es el panel de ámbitos de Lumetric. Acá vemos unos números. Y acá vemos la representación de este clip. Vimos que tenía unos números, ¿verdad? El 0 es donde está el color negro. Ya si vemos del 10 al 30, acá encontramos lo que son las sombras. Del 30 al 70 encontramos la iluminación, que también vamos a trabajar los resaltados ahí. Y acá en el 100 encontramos los blancos.
Si desean, coloquen el video en pausa y miren bien esto que les estoy explicando, porque esto dependerá que lo hagamos bien, que hagamos esa colorimetría muy bien. Así que esos son estos puntos que vemos acá. Tengámoslo presente. Bueno, ya explicado esto, vamos entonces al panel de efectos y buscamos Lumetri. Acá se nos abre una cantidad ya de ajustes preestablecidos que podemos aplicar. Acá vemos también de algunas cámaras en especial, como son las Arri Alexa. Estas cámaras son especiales para una alta fidelidad en la grabación. Una cámara Arri Alexa puede estar alrededor de 900 o $1000. Una mini cámara. Bueno, acá vemos bastantes ajustes preestablecidos. Y acá en el final encontramos Color Lumetri. Esta es la que tiene la definición que vimos arriba en el panel de color en Lumetri. Así que esta herramienta es la que nos va a permitir trabajar de una forma perfecta en lo que es el color, sin tener conocimientos súper avanzados, pero sí hay que tener conocimientos de saturación, de luminosidad, de sombras, de todos estos términos para poder emplear bien la herramienta. Así que basta con seleccionarla, arrastrarla y soltarla en el clip. Acá vemos que la tenemos en el panel de efectos, color Lumetri. Vamos a desplegar y vemos que tenemos una corrección básica, es la que vamos a realizar. También tenemos la corrección secundaria. Y vamos a empezar por la corrección básica. Acá es donde vamos a igualar los planos. Todos los planos tienen que quedar al mismo margen. Así que bueno, acá iniciamos viendo el equilibrio de blancos. Acá podemos calentar la imagen como tal. A la parte derecha, si nosotros movemos, vemos la imagen como se calienta en su temperatura. Y a la parte izquierda sería lo contrario. Vamos a enfriar completamente la imagen. A ver, vamos a buscar una zona en específica. Podríamos dejarla por ahí. Acá donde dice tinción es donde están los magenta, los tonos magenta con los tonos verdes. Entonces los magenta los encontramos en el lado positivo y los tonos verdes, ejemplo, para darle unos tonos verdes, los damos hacia el lado negativo. A ver, unos tonos verdes adecuados. Podríamos dejarlos por ahí. Ustedes tienen que ir jugando con esto. Esto es de ir analizando cada plano e ir mirando de qué forma pueden quedar.
Podríamos dejarlo ahí en -5. Acá en la exposición es lo que le da la luz al video. Veamos un ejemplo. Ahí está. Como para que se vea. Por eso lo exageramos y lo subimos hasta ese toque. La verdad es mejor dejarlo en 0. A menos de que el video esté muy oscuro o ya esté demasiado claro. Acá en el contraste ya es donde le vamos a dar el color a los blancos y negros. Para darle un contraste. A ver, por ahí. Los resaltados es los que vamos a trabajar acá en los ámbitos de Lumetric entre los 70 y 90. Así que nosotros ya hemos visto también cómo ha cambiado a medida que nosotros vamos moviendo los valores. Los resaltados. Las sombras. Ya les decía que están entre los 10 y los 30. Eso ya depende del ajuste que cada persona le quiera dar. Vamos bajando. Acá en los blancos. Estos serían los blancos más puros, completos. Entonces, a la derecha aumentamos los blancos. A la izquierda disminuimos. Y acá en el color negro, a la izquierda aumentamos los negros, a la derecha los disminuimos. Vamos a dejarlo por ahí. Ahí ya se va adecuando completamente. Así que ahora pasamos a la parte del HSL. Veamos de dónde viene esto. Hue Saturation Lines. ¿Qué significa? Hue es matriz o tono. Saturation es saturación. Y Lines es luminosidad. Tengámoslo presente. Pero para trabajar con esta segunda fase, lo más recomendable es traer otro campo de Lumetric. Para esto seleccionamos nuevamente el efecto color Lumetric y lo arrastramos. Lo podemos soltar en el clip o directamente acá en el panel de efectos. Vamos a tener en cuenta también algo importante. Si nosotros quisiéramos copiar ya la primera fase, que fue la que le dimos ese primer toque, basta con seleccionar, hacer clic derecho, copiar, y vamos a los otros planos que queremos modificar y damos en pegar. Ahí ya estaría aplicado. Pero ¿qué es lo que hay que resaltar acá? Que cada plano va a tener algunas diferencias. Entonces es mejor ir editando plano a plano. Bueno, acá para no equivocarnos vamos a cambiarle el nombre dándole clic derecho, cambiar nombre, y acá le podemos colocar HSL. Acá está. Desplegamos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en esta fase? Acá es donde vamos a elegir una zona en específico y le vamos a dar ese toque de color. Es ese toque a cada parte de cada plano. Acá vamos a definir un color. Para esto damos clic en el gotero
Y ejemplo, podríamos tomar acá este color, damos un clic y ya lo tenemos capturado. Entonces acá vemos estas barras que son, esta es la que nos indica los tonos, o sea, los colores azules, verde, amarillos, rojos. Así que podríamos desplazarla, y acá este triangulito es por si queremos expandirla aún más. Simplemente lo seleccionamos y arrastramos, y esta barra la podemos desplazar de esta forma. Así que así se realizaría. Bueno, esta segunda barra es todo lo que tiene que ver con la saturación. Vamos a ser exagerados para que se note el cambio. Está cargando. Ahí está. Una saturación, la cual vamos a dejar por acá, puede ser. Bueno, y esta última barra es donde vamos a mover todo lo de la luminosidad. Así que veamos un ejemplo. Regresamos, la dejamos más o menos por ahí. Y si nosotros quisiéramos activar esta de mostrar máscara, sería para ver cuáles son las partes que estamos utilizando, pero a veces se nos puede olvidar, y cuando vamos a hacer la exportación va a quedar configurado de esta forma. Así que ya saben, utilizarla pero desactivarla también. Seguimos bajando y acá es donde vamos a elegir un color en específico. Ejemplo, queremos darle un toque completo a los verdes, así que para esto tomaríamos la barra, la desplazamos, podríamos colocar por acá, y ahí estamos viendo un cambio, puesto que esto, vuelvo y reitero, hay que analizarlo con la vista para ver el mejor ángulo. Además, acá tampoco nosotros somos los que vamos a definir qué tal está. Nosotros le damos ese toque de colorización, pero quien decide todo esto es directamente el director. Si fuera un video de música, si fuera una serie, también es el director junto con la producción quien decide qué tal los planos. Bueno, acá también si quisiéramos darle las temperaturas, la tinción, el contraste, la saturación, también podríamos hacerlo. Lo vamos a dejar tal cual como está. Ustedes ya deben ir revisando. Bueno, entonces acá ya vamos a hacer los últimos ajustes. Para esto vamos a traer otro Lumetric. Soltamos por acá, vamos a cambiar el nombre. Seleccionamos, clic derecho, cambiar nombre. Y vamos a colocarle puede ser fase 3. Acá vamos a tocar algo de creativo. Podría ser película descolorida. Aumentamos un poco. Por ahí puede ser. Vamos a enfocar un poco más. Dejémosla ahí. ¿Qué otros valores encontramos? La intensidad. Tampoco nos vamos a pasar mucho, que ya tiene bastante intensidad.
Vamos a dejarla un poco más abajo, coloquémosle un 12. Acá en la saturación, acá en 85 o 95 estaría óptimo. Podríamos dejarla de esta forma. Esto va sobre todo en lo que queramos transmitir. Esto depende de lo que busque cada colorista, así que acá yo no puedo decirles, bueno, esta configuración es la más óptima. Y eso depende también lo que decida producción y dirección. Si están grabando un clip de música o un clip de un comercial, entonces ellos son los que deciden qué aspecto se le tiene que dar. Nosotros le colocamos el color y nosotros le damos opciones también a ellos para que elijan. Por eso les digo, no les puedo dar una preconfiguración. Y acá podríamos tocar las curvas también si quisiéramos. Vamos a colocar acá unas viñetas. Acá en cantidad vamos a dar un valor muy mínimo, puede ser 4. Acá en un punto medio lo dejamos sí, tal cual como está por defecto. En redondez también acá podríamos subir el calado. Podría ser a 60 más o menos. A ver qué tal queda. Bueno, acá si quisiéramos bajar las sombras. O también si quisiéramos colocarle el matiz de iluminación. Bastaría con seleccionar. Acá no nos podemos sobrepasar mucho porque simplemente con un toque que hagamos ya es más que suficiente. Por ahí estaría bien. Sería lo más óptimo y que podríamos tocar, pero hay muchas cosas más que podemos hacer. Vamos a buscar un par de efectos. Este efecto en especial, que es estabilizador de deformación. ¿Esto qué hace? Permite que la imagen quede completamente quieta. Si hay demasiado movimiento de la cámara, por si es una filmación que lleva bastante movimiento, pero que ese movimiento es involuntario, este efecto podría ayudarnos. Simplemente arrastrarlo, soltarlo y manejar los parámetros que más nos convenga. Así que veamos cómo queda de esta forma. Vamos a cerrar acá este panel de ámbitos de Lumetri. Acá está en rojo, quiere decir que no ha procesado. Vamos a procesar, vamos a darle una entrada. Ahí estaría bien. Y vamos a darle una salida por acá. Vamos a dar en secuencia y le damos en procesar efectos de entrada y salida. Ahí empieza el proceso, se demora un poco. Ahí lo tenemos. Vemos que se ha procesado. El color de la barra ha cambiado. Si nosotros quisiéramos colocar otro efecto, como lo es las barras tipo cine, buscaríamos el efecto recortar. ¿Qué nos haría ese efecto? En la parte superior, o sea arriba, le damos un 12%, abajo un 12%. Y nosotros por lo general para las diferentes plataformas trabajamos en 16 novenos. Pero
acá dándole ese 12 arriba y 12 abajo quedaría tipo cine, o sea en un formato 235. Tengámoslo presente, pero vamos a verlo de esta forma. Ahí lo tenemos, aunque tiene un poco de luminosidad, pero de esta forma es que podemos realizar todos estos ajustes en el color. Así que espero haya sido de tu agrado esta clase. Si te gustó, ya sabes, compártela en tus redes sociales, en tus grupos de Telegram, WhatsApp, Discord. También si no te has suscrito al canal, te invito para que lo hagas. Debajo del video encontrarás el botón suscribirse, es totalmente gratis. Deja todas tus preguntas, opiniones y sugerencias en la caja de comentarios con la bandera de tu país para saber desde dónde nos visitas. Que tengas un excelente día.